académicos de los miércoles. En esta ocasión le voy a ceder la función de maestro de ceremonia a nuestro director del programa de doctorado, Andrés Klein, para que nos presente a las presentadoras, valga la redundancia, del día de hoy, que son nuestras estudiantes de primer año. Así que, Andrew, la pantalla es toda tuya. Gracias, Juan Francisco. Bueno, primero que todo, decir que con los seminarios de esta semana y la próxima, cerramos oficialmente, digamos, las actividades del primer semestre del doctorado, aunque técnicamente hablando, empezamos la próxima semana ya con las clases. Es muy importante que todos aquellos y aquellas personas que aún no se han vacunado, por favor lo hagan, particularmente porque vamos a tener clases presenciales. Esperemos que se pueda de ahora en adelante, digamos, pero también estamos preparados para continuar, obviamente, en un modelo online o híbrido, ¿ya? Así que, por favor, vayan a poner el hombro y la gente que no se ha vacunado es por la salud de todos. Habiendo dicho esto, hoy día tenemos el placer de tener a dos presentadoras. La primera expositora es Yanara Bernal. Ella trabajó bajo la tutoría del doctor Ricardo Armisen y hoy día nos va a hablar del perfil genómico de pacientes latinoamericanos con adenocarcinoma de pulmón según hábito de fumar. Yanara, por favor, the stage is yours. Ya, ¿se ve, cierto? Ya, genial. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos por haberse conectado. Mi nombre es Yanara Bernal, soy enfermera, mi tutor es el doctor Ricardo Armisen y mi trabajo se titula El perfil genómico de pacientes latinoamericanos con adenocarcinoma de pulmón según hábito de fumar. Entonces, para comenzar, es necesario saber por qué necesitamos conocer el perfil genómico. Y esto es relevante para el desarrollo tanto el desarrollo como la elección de terapias dirigidas, que esta es la base de la medicina de precisión. Por ejemplo, como ven en la figura, ustedes ven un grupo de pacientes que tienen diferentes colores que corresponden a diferentes perfiles genómicos. Y usualmente se da un tratamiento estándar para todos por igual. Y lo que busca la medicina de precisión es tanto elegir como desarrollar terapias de acuerdo a los diferentes perfiles genómicos. Esto es con el fin de mejorar la efectividad y la respuesta a las terapias. Además, es necesario conocer el perfil genómico en población latinoamericana, ya que está muy poco estudiada. Ya entrando en el cáncer de pulmón, según Globocan, el cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes en todo el mundo, siendo el primer cáncer que causa mayor mortalidad en el mundo y el tercer cáncer que causa mayor mortalidad en Latinoamérica. Se sabe que el hábito de fumar es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, entre un 20 y un 30% de todos los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón nunca han fumado. Siguiendo con las generalidades, 85% de todos los cánceres de pulmón es de células no pequeñas y un 40% de este es adenocarcinoma de pulmón, que van a corresponder a cuyas células se asemejan a células glandulares y que es el tipo más frecuente en el grupo de nunca fumadores. Pero es frecuente que los pacientes que tengan cáncer de pulmón nunca hayan fumado. Entonces, como vemos en la figura, tanto en una zona de América y como en una zona de Asia, se registra la mayor cantidad de sujetos que nunca han fumado con cáncer de pulmón, con más del 20% del total de diagnosticados. Y algo similar ocurre en Latinoamérica. Y esto es por sobre lo que ocurre tanto en Europa como en América del Norte. Entonces, sabemos que los carcinogénicos del tabaco dañan y mutan el ADN, generan alteraciones genómicas. Pero ¿qué va a ocurrir en los sujetos que nunca han fumado? ¿Tendrán estas mismas alteraciones a nivel genómico?
Entonces, en términos generales, los tipos de alteraciones genómicas, según el catálogo COSMIC de mutaciones somáticas, pueden ser mutaciones o variantes como variantes de un solo nucleótido o indels, fusiones o variantes estructurales y las alteraciones en el número de copias como amplificaciones y de lesiones. Para esta presentación yo me voy a referir a alteraciones genómicas como las mutaciones o las fusiones. Entonces se sabe que las alteraciones genómicas pueden ocurrir en cualquier parte en cualquier célula del cuerpo y se pueden adquirir a lo largo de toda la vida. Entonces, cada persona y cada una de nuestras células van adquiriendo mutaciones a lo largo de la vida y estas son producto de procesos intrínsecos como también pueden ser producto de la exposición ambiental. Entonces, cuando estas alteraciones ocurren en ciertos genes que conducen al inicio del cáncer, se desencadena el proceso mutacional. Entonces, como se ve en esta figura se indica en cuáles genes ocurren con más frecuencia las alteraciones genómicas en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y como se ve, afecta algunos genes con mayor frecuencia, KRAS, ROS1, EGFR, BRAF, ALK, RET, entre otros. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las alteraciones genómicas en los nunca fumadores? ¿Hay antecedentes de esto? Entonces, en población asiática y francesa, con nunca fumadores con adenocarcinoma de pulmón, se ha registrado mayor prevalencia de fusión ALK y mutaciones EGFR. Siguiendo con esto, en relación a las alteraciones genómicas, hace algunos años se ha desarrollado el concepto de firma mutacional en el cáncer humano, que es un proceso, bueno, en términos generales es un proceso que es una característica, patrones únicos o combinaciones, que son como una firma, que es subyacente a un proceso mutacional, que el proceso por el cual se causan estas alteraciones genómicas. Y además permiten orientar acerca de la posible etiología del proceso mutacional. Entre las posibles etiologías se encuentran la exposición a los rayos UV o la exposición al tabaco. Entonces, para poder llegar a esta etiología, primero es por estudios de asociación y luego de causalidad. Y es por esto que de las 90 firmas que se han descrito hasta ahora, solo un porcentaje tiene una etiología asociada. Entonces, para entender de mejor manera esto, una de las formas de clasificar las firmas es por la sustitución de una base, y en mis diapositivas los pueden ver como SBS. Entonces, en la figura observan un perfil mutacional utilizando la clasificación convencional de 96 tipos. En el eje Y se ve el porcentaje de sustitución de una base en los diferentes tipos, C por A, C por G, C por T, T por A, T por C y T por G. Y en este ejemplo en particular, la firma mutacional 4, hay un mayor porcentaje de sustitución de una base del tipo C por A. Y si le hacemos un zoom, en el eje X se ve el nucleótido inmediatamente antes e inmediatamente después de la sustitución. Es decir, no solo se ve las bases sustituidas, sino que se ve el contexto en la que esta ocurre. Y como les comenté, hay ciertas etiologías. Y en esta en particular, en este ejemplo, se relaciona con el daño del ADN por los agentes mutagénicos del tabaco. Entonces, si nos preguntamos, al menos en el grupo de fumadores, se ha registrado que hay una mayor contribución de firma mutacional 4 relacionado con la exposición al tabaco. Pero ¿qué ocurre en los nunca fumadores con cáncer de pulmón? Se ha registrado en la misma población asiática y francesa una mayor contribución de la firma mutacional 1, que está relacionada con el envejecimiento, y la firma mutacional 2, relacionada con un error en la edición del ARN. Entonces, se desconocen las alteraciones genómicas en pacientes latinoamericanos con adenocarcinoma de pulmón según hábito de fumar. Entonces, el objetivo de este trabajo fue conocer el perfil genómico en los nunca fumadores y en los fumadores latinoamericanos con adenocarcinoma de pulmón. Entonces, como objetivo específico, primero caracterizamos los grupos, estudiamos las diferencias en las alteraciones genómicas y finalmente identificamos las diferencias en las firmas mutacionales. Entonces, para responder a estos objetivos, seguimos la siguiente metodología.
Primero les voy a comentar brevemente acerca del estudio del cual se obtuvieron los datos, que fue el estudio Nirvana, es un estudio multicéntrico liderado por el doctor Ricardo Armis. En términos generales, consistió en la secuenciación de ciertos genes de tejido tumoral de sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Todos los hallazgos que obtuvimos o todos los análisis se compararon con datos del estudio del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, al que yo me voy a referir en esta presentación como MSK. Y a modo de comparación, en el estudio Nirvana se secuenció un panel de 52 genes, mientras que MSK un panel de 300. Los datos disponibles, datos clínicos disponibles, nos permitían dividir a los sujetos como nunca fumadores o fumadores. En ambos habían adenocarcinoma de pulmón. De Nirvana provenían de Chile, Brasil y Perú, y de MSK provenían de Estados Unidos. Además se contaba con datos clínicos y datos de alteraciones genómicas y firmas mutacionales. Ya, para los datos clínicos y genómicos se utilizó la plataforma CBioPortal y el catálogo de mutaciones somáticas COSMIC. Para los análisis se utilizó R, y para la identificación de las firmas mutacionales en Nirvana se utilizó el paquete de ConstructSync. Y se utilizó el PRISM para algunos gráficos. Bueno, resultados. Primero les hablaré, y para acotar al tiempo de presentación, me voy a centrar en algunos datos clínicos del estudio Nirvana, en relación al origen, al país de origen y al sexo. En relación al país de origen, los nunca fumadores, tanto nunca fumadores como fumadores, provenían principalmente desde Chile, luego desde Brasil y en una menor proporción desde Perú. En relación al sexo, los nunca fumadores del estudio Nirvana, más del 65% correspondía a mujeres, y en nunca fumadores más del 55% fueron hombres. Cabe destacar que la mayoría de los estudios en los nunca fumadores con cáncer de pulmón, la mayoría son pacientes mujeres. Siguiendo el objetivo 2 de las frecuencias en las alteraciones genómicas, primero les voy a mostrar un panorama general de las alteraciones genómicas a través de un oncoprint del estudio Nirvana, y luego me voy a detener en las diferencias en las fusiones y mutaciones tanto por grupo como por estudio. Como les comenté, este panorama general, en el siguiente oncoprint, que es el que ven en pantalla, obtenido en CBioPortal, en donde vemos que cada columna es un paciente y cada fila va a ser un atributo, una característica clínica o la alteración de un gen. Entonces, en rojo, en la primera fila, se ven los nunca fumadores, y en azul los fumadores. Entonces, tanto en nunca fumadores como en fumadores observamos que existen diferentes alteraciones genómicas como fusiones y mutaciones que corresponden a diferentes colores en las filas. En los genes que están detallados aquí, como ALK, RET, KIF5B, ROS1, KRAS, CGFR, entre otros. Una vez visto el panorama general, quisimos estudiar las diferencias en las frecuencias de las fusiones entre fumadores y no fumadores de ambos estudios. Entonces, en estos gráficos de barra observamos a la izquierda el estudio Nirvana y a la derecha el estudio MSK, los nunca fumadores en azul y los fumadores en verde, y en el cual se muestra el porcentaje de la frecuencia de estos eventos de fusión en los diferentes genes. Entonces, en el estudio Nirvana vemos que las frecuencias de fusiones de ALK, RET y KIF5B son significativamente mayores en los nunca fumadores que en los fumadores. De la misma forma, en el estudio MSK vemos que la fusión ALK y la fusión ROS1 es significativamente mayor en los nunca fumadores que en los fumadores. Esto al aplicar el test de chi cuadrado. En relación a las mutaciones, de la misma forma que en la diapositiva anterior, en este gráfico de barra, y a la izquierda el estudio Nirvana y a la derecha el estudio MSK, con el grupo de nunca fumadores en azul y fumadores en verde, observamos que tanto en el estudio Nirvana como en el estudio MSK vemos una mayor
frecuencia de mutaciones en el gen EGFR, que es significativamente mayor en los nunca fumadores que en los fumadores. Por el contrario, lo que ocurre con la mutación en el gen Carras es que es significativamente mayor en los fumadores que en los nunca fumadores. Esto al aplicar el test de chi cuadrado. Entonces, quisimos ver cuál es la chance de ser nunca fumador y presentar estas alteraciones genómicas recién descritas. Entonces, en el siguiente forest plot encontramos el odds ratio, es decir, la chance de que ocurra el evento de una alteración genómica siendo nunca fumador. Entonces, en el estudio Nirvana a su izquierda, los sujetos que nunca han fumado tienen una mayor chance de tener mutación EGFR, fusión KIP5B, RET y ALK. Y en el estudio MSK, ser nunca fumador, hay una mayor chance de tener mutación EGFR, fusión ROS1 y ALK. Y en ambos grupos encontramos que el odds ratio de la mutación Carras es menor a 1, lo que va a indicar que ser nunca fumador hay una menor chance de presentar esta mutación. Entonces, una vez visto que efectivamente hay diferencias en la frecuencia de las alteraciones genómicas, tanto fusiones como mutaciones, pasamos a ver el porcentaje pasamos a ver el tercer objetivo en relación a la contribución de las firmas mutacionales. En relación a las firmas mutacionales del estudio Nirvana, en estos gráficos de torta observamos a la izquierda los nunca fumadores y a la derecha los fumadores, y en ambos grupos encontramos firma mutacional 11, 19, 20 y 30, y las firmas con más contribución fue la firma 30, que se relaciona a la etiología de deficiencia en la reparación por escisión de bases, que es la alteración de una vía de reparación del daño al ADN que es potencialmente mutagénico. Además, la segunda firma mutacional con mayor contribución fue la firma mutacional 19, pero esta tiene una etiología desconocida. Y si bien en ambos grupos encontramos las mismas firmas y porcentajes similares, tanto en nunca fumadores como en fumadores, no encontramos la firma mutacional 4, que se relaciona con la exposición al tabaco, en el grupo de fumadores, que era algo que nosotros sí esperábamos encontrar. Y ahora, ¿qué ocurre con el estudio MSK? En relación a las 30 firmas mutacionales que este estudio entrega, elegimos las firmas con mayor contribución para ambos grupos. Y en estos gráficos de torta, a la izquierda los nunca fumadores y a la derecha los fumadores, observamos la firma 1, 2, 4, 13, 24 y 29. Siendo, por ejemplo, la firma mutacional 1 con un 22% de contribución en nunca fumadores y un 8% en el grupo de fumadores, y esta firma está relacionada con el envejecimiento. Y en relación a la firma mutacional 4, relacionado con la etiología a la exposición al tabaco, hay un 14% de contribución en el grupo de nunca fumadores versus un 33% en los fumadores. Y si nos centramos en la contribución de la firma mutacional 4 en los fumadores de MSK, vemos que en este gráfico de cajas y bigote hay una proporción significativamente mayor en la contribución de la firma mutacional 4 en los fumadores que en los nunca fumadores. Lo que concuerda tanto con el fundamento de la firma mutacional, que es la etiología de la exposición al tabaco, como lo reportado por los pacientes a través de sus datos clínicos en el estudio MSK. Como conclusión, encontramos una mayor frecuencia de fusiones en los genes ALK, RET, KIP5B y mutaciones del gen EGFR en los nunca fumadores. Encontramos mayor frecuencia de mutación del gen Carras en los fumadores. Y ser nunca fumador aumenta las chances de presentar mutación EGFR, fusión ALK, RET y KIP5B, pero no mutación Carras. Nuestros hallazgos fueron bastante similares a lo que se reporta en el estudio MSK. Sin embargo, en relación a las firmas mutacionales, el panel de 52 genes secuenciados en Nirvana posiblemente no fueron suficientes para identificar las firmas mutacionales relacionadas con
el tabaco en los fumadores, ya que recordemos que el estudio MSK secuencia más de 300 genes. Bueno, y quería, ya finalizando, quería agradecer al Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer por permitirme hacer la unidad de investigación acá, especialmente a Evelyn, Alejandro, Solange y Edel, y por supuesto a mi tutor, el doctor Ricardo Armisen, por su valiosa ayuda para poder realizar este trabajo. Así que muchas gracias, les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, no sé si pueden hacerla ahora en este momento. Abro el micrófono, yo no los veo. Sí, A ver. ya. Muchas gracias, Yanara, muy clara tu presentación. Ya veo un par de manos arriba. Vamos a partir por orden en el cual han ido levantando las manos o como me han aparecido a mí. Hola Boris, por favor, tu pregunta. Ya. Gracias, Yanara, concuerdo, súper bonita y buena tu presentación. Y me quedo dando vuelta lo último, en realidad, la última conclusión acerca de las diferencias y por qué no se encontró la signature número 4. Me pregunto si es posible reducir el número de genes del otro experimento, del MSK, a solamente mirar 52 para probar que efectivamente no identificas la 4 cuando usas 52 versus 300. Bueno, eso es algo bueno, no se hizo, pero sí posiblemente se podría hacer y es muy buena idea probarlo. Claro, porque en otros estudios con 52 genes o con la misma cantidad de genes sí se ha obtenido firmas mutacionales en general. Pero en particular la firma mutacional 4 sería una muy buena idea poder realizar el análisis en esos mismos 52 genes, sí. Sí, porque como me imagino que es como un control positivo, que debería ya encontrarlo en los fumadores. Sí. Entonces, si tu muestreo de 52 genes es insuficiente, prueba que es insuficiente, mirando solo los 52, pero en el otro experimento. Claro. Súper, gracias. Gracias, Boris. Cristina y después Gabriela, por favor. Super. Yanara, muy bien tu presentación, como siempre. Estás presentando súper bien. Yo tengo una pregunta sobre si saben si las personas no fumadores viven en una zona urbana o en una zona menos urbana, como en el campo. Rural. Porque eso también puede ser un factor interesante. Yo conozco un estudio de mi país que una persona que fume, no sé, 10 cigarrillos al día o vive en el campo y una persona que vive en una ciudad tiene un riesgo casi parecido de tener cáncer de pulmón. Gracias, profe Cristina, por la pregunta. En verdad es súper interesante, que es algo que nosotros sí nos preguntamos. Sin embargo, al hacer este estudio, al obtener los datos clínicos provenientes de las fichas clínicas, por ejemplo, los datos que se obtienen son como de autorreporte. Entonces, primero sabemos el país de origen y sabemos el hospital a cual acudían. Sin embargo, en nuestro estudio se contaba con la pregunta de si eran fumadores pasivos. Sin embargo, esto es un autorreporte. Entonces, no fija ciertos parámetros acerca de qué es ser fumador pasivo. Puede ser que alguien con el que yo viví 20 años fumaba muchas cajetillas al día, o fumador pasivo para esa persona pudo ser vivir en una ciudad contaminada, por ejemplo. Entonces, por eso no quisimos agregar ese estudio, o sea, ese análisis adicional, ya que es un autorreporte. Pero hay otros estudios en que, en el estudio francés, ellos no encontraron firma mutacional 4 relacionada con la exposición al tabaco en los fumadores pasivos. Así que eso podría indicar de que quizás ser fumador pasivo, bajo los criterios que tenían ellos, que no son los mismos que están en nuestra encuesta, signifiquen algo en la firma mutacional de la exposición al tabaco. Eso.
Súper, muchas gracias. Profesora Repeto, por favor. Gracias. Oye, muy bien, Yanara, y me imagino que esto también fue un periodo de harto aprendizaje, ¿cierto? De todas estas estrategias de análisis. Yo te quería preguntar si tú tienes alguna hipótesis sobre si estas diferencias en firmas mutacionales pudieran tener implicancia en la presentación clínica y en el pronóstico de los pacientes. Bueno, al menos en nuestro estudio, bueno, yo digo en nuestro estudio en la corte, en el estudio Nirvana, los sujetos tenían la edad del diagnóstico de los sujetos era menor edad, que es algo que no muestra en la presentación. Porque tienden a ser los sujetos que nunca fumaron, ser mujeres primero y ser jóvenes. Entonces esa es un perfil también que es importante como a considerar al momento de hacer estos análisis. Pero además de conocer esos datos como pronóstico o presentación clínica, yo no sé, tendría que estudiarlo más, y lo más relevante a mí en este sentido es que ya tenemos un perfil ya de tanto alteraciones genómicas como perfil clínico, entonces a considerar al momento de la atención del paciente. Es un paciente oncológico que nunca ha fumado, que es mujer y que el diagnóstico fue a una menor edad, tener una idea de cuáles son las alteraciones genómicas que pueden presentar. Súper. ¿Alguna otra pregunta para Yanara? Si no hay más preguntas, felicitaciones para ella y para su tutor y el resto del equipo, porque está muy lindo el trabajo. Ya, muchas gracias a todos por la atención. Cualquier cosa nos escribe. Súper. Bueno, ahora continuando con nuestro seminario académico, tengo el agrado de presentarles a Carla Campaña, quien trabajó bajo la mentoría de la doctora Báltica Cabieses, y el título de su exposición es Explorando trayectorias terapéuticas de pacientes con enfermedades raras, sus cuidadores y familiares. Por favor, Carla, la presentación es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados. Voy a presentar lo que es la unidad de investigación. Mi primera unidad de investigación que hice en conjunto con la doctora Báltica Cabieses. La presentación tiene esta estructura entregando el título, el contexto, luego la metodología que utilizamos para la investigación, los resultados que obtuvimos y la discusión, contribución y limitaciones de esta investigación para dejar un espacio para sus preguntas y comentarios. Entonces el título es Explorando trayectorias terapéuticas de pacientes con enfermedades raras, sus cuidadores y familiares. El contexto inicial es de donde surge esta idea de investigación, que es desde el Fondesit regular de la doctora Gabriela Repeto y todo su equipo, a quien de antemano les agradezco haberme permitido también trabajar y aportar un poco al desarrollo de este Fondesit. Y específicamente en el objetivo número 3, que estaba relacionado a las trayectorias de los pacientes. Entonces, el contexto más específico es partir conociendo qué es una trayectoria de paciente. Y la trayectoria de un paciente la podemos definir como una secuencia de eventos que va a experimentar una persona al momento de identificar los primeros síntomas o signos de alguna enfermedad que lo lleva a generar una primera consulta, a ingresar al sistema de salud y generar un camino, un viaje, una odisea, en el que se define o se busca un diagnóstico y se continúa con un tratamiento. Eso en términos generales lo que es una trayectoria de paciente. En la actualidad las trayectorias de pacientes están siendo un campo emergente de investigación, ya que permite captar las experiencias de los pacientes y así identificar barreras del sistema de salud y de la provisión de servicios para realizar las mejoras pertinentes a nivel de las políticas públicas. Así también es importante que conozcamos qué es una enfermedad rara, y la definición de la enfermedad rara está netamente basada en su prevalencia, es decir, la cantidad de personas que tienen la enfermedad.
Se identifican dos definiciones a nivel global que son las más utilizadas en la literatura. Por un lado está la que entrega Estados Unidos, que hace mención a que existan menos de 200.000 personas en un tiempo y lugar específico en un país, y la de la Unión Europea con 1 o menos personas por cada 2.000 habitantes en un país y tiempo determinado. En Latinoamérica también hay distintas formas de definir una enfermedad rara. Hay países que no tienen una definición, y Chile, si bien no ha establecido oficialmente a cuál adscribe, se utiliza comúnmente la de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha identificado que existen alrededor de 5.000 a 7.000 enfermedades raras, las que al analizarlas en un conjunto como enfermedades raras, alcanzan una prevalencia de un 6 a 8% de la población mundial, lo que contribuye a reconocerlas como un problema de salud pública en la actualidad. Y así también vamos a encontrar otras formas de denominar o definir, mencionar lo que es una enfermedad rara. Dentro del idioma hispano podemos tener el concepto de enfermedad rara, enfermedad poco frecuente o enfermedad huérfana, y en el lenguaje inglés, rare disease, orphan disease o undiagnosed disease. Entonces, con esta información nos aterrizamos en nuestro país para saber qué pasa con las enfermedades raras acá en Chile. Hoy en día no tenemos una estimación específica, o sea, un dato numérico específico de cuántas personas existen con enfermedades raras, pero se estima en base a los datos que entrega la Organización Mundial de la Salud, de estos porcentajes que deberían existir, que en Chile hay aproximadamente 1 millón de personas con enfermedades raras, las cuales están distribuidas en los distintos grupos etarios y en los distintos sexos. Y es por esa razón que se han iniciado algunos esfuerzos para entregar y garantizar el acceso a la salud a algunas de estas personas. En ese contexto tenemos la ley Ricaurte-Soto, que entrega protección financiera de diagnóstico y tratamiento para solo 14 enfermedades raras. Y así también la ley de garantía explícita en salud nos entrega diagnósticos, tratamientos para 2 enfermedades raras. Y hay otros programas que contribuyen al acceso a la salud de las personas con enfermedades raras, que es el programa de alimentación complementaria, específicamente para aquellas enfermedades de características metabólicas, y también un programa de tamizaje neonatal para fenilcetonuria e hipotiroidismo, y así contribuir al diagnóstico oportuno y temprano. Y actualmente se está elaborando la propuesta del Plan Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes o Huérfanas en nuestro país, que es liderado por la senadora Carolina Goich, y la propuesta del plan ya está, y la semana pasada se estuvo trabajando en la priorización de las líneas, los objetivos y las iniciativas, con un trabajo de distintos actores involucrados en el proceso, en los cuales se incluyen personas de la academia, investigación, profesionales de la salud, profesionales de otras áreas y pacientes y organizaciones de pacientes. Por lo que es un trabajo bastante global en cuanto a las fuentes de información. Así surge esta pregunta de investigación, que es conocer cuáles son las trayectorias terapéuticas y odiseas de los pacientes con enfermedades raras, de sus familias o cuidadores, saber qué existe en la literatura hoy en día sobre este tema. Para eso decidimos realizar una revisión narrativa de literatura con búsqueda sistemática de artículos científicos con los criterios de inclusión de trayectoria u odisea de enfermedad rara y paciente, cuidador o familia. Con esos antecedentes establecimos la estrategia de búsqueda a través de la base de datos PubMed realizada en mayo del 2020 y no incluimos ni filtros de idioma ni de años. Se realizó una ecuación de búsqueda con operadores booleanos, que es lo que visualizan ahí, teniendo en un grupo aquellos términos asociados a la enfermedad rara, para los cuales se utilizaron los términos METS, y en el caso de las trayectorias de pacientes se utilizaron términos libres y un término METS que estaba incorporado en el tesauro de PubMed. Esta búsqueda arrojó un total de 574 artículos, de los cuales hubo 2 duplicados, teniendo un total de 572, y en la revisión inicial, que incluye título y abstract, considerando los criterios de inclusión, se eliminaron 499 artículos, dejando un total para revisión de texto completo de 73 artículos. Al finalizar la revisión, se excluyeron 20 de estos, ya que no contaban
con un método científico, haciendo una revisión final de extracción de información de 53 artículos. Los resultados los voy a presentar de la siguiente manera. Primero, resultados descriptivos de los artículos, características generales, resultado específico en base a las trayectorias y un resultado anexo sobre investigación que apareció en estas revisiones y artículos. Entonces, para describir los artículos, lo primero que consideramos importante es ver la distribución geográfica y la temporalidad que han tenido estas publicaciones. Se visualiza en el mapa con un color azul más oscuro aquellos países que tienen mayor número de publicaciones, en los cuales destaca Estados Unidos y Alemania. Se genera una tendencia por continente hacia el continente americano y europeo, y hay muchos países, como ven los que están en gris, que no tienen ninguna investigación sobre trayectorias de pacientes con enfermedades raras, en los cuales está incluido Chile, que no cuenta con investigación sobre el tema. También hay artículos multicéntricos que no están considerados en el mapa, y así también otros que no presentan la información sobre el origen de los pacientes que incluyen en sus estudios. Y la temporalidad, podemos ver que los primeros estudios sobre trayectorias de pacientes que cuentan con un método científico es desde el año 2002, y en el periodo de 2002 a 2013 hay una publicación por año. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo tenemos 11 publicaciones. Posteriormente, en el año 2015 visualizamos que hay 2 publicaciones por año, 2016-2017 6 publicaciones, 2018 7 publicaciones, y en el año 2019 se alcanzó el pico de publicaciones sobre esta área, alcanzando un total de 12, y posteriormente se observó un descenso en el año 2020, alcanzando 10 publicaciones, y el año 2021, a la fecha de la búsqueda, un total de 2 artículos habían sido publicados. También decidimos analizar el tipo de paradigma que utilizaron los artículos científicos, y podemos ver cómo los paradigmas cualitativos alcanzan el 51% de estos artículos publicados, en los cuales predomina los estudios de caso. En el caso de los estudios cuantitativos, que tienen un 38%, destaca un 80% de tipo de corte transversal, y un 11% de los estudios son de paradigma mixto. La calidad de los estudios la decidimos analizar estableciendo distintos criterios, en los cuales incluimos que estuviese un objetivo claro, una definición clara de participante, una definición clara de la muestra, una descripción explícita de sesgo y o limitaciones, y si responden o no a la pregunta de investigación. En el gráfico se observa la calidad de los estudios cualitativos, en los cuales se debe favorecer el desarrollo de la descripción explícita de sesgos y limitaciones, que es el criterio que menos fue desarrollado en estos artículos. Y en el caso de los cuantitativos no se observa ningún criterio que predomine sobre los no desarrollados, pero hay que evitar no responder a los criterios que están establecidos y siempre responder a la pregunta, describir los sesgos, las limitaciones, la muestra, los participantes y sus objetivos. También decidimos analizar qué tipo de enfermedad incluyen los artículos, y observamos en el gráfico cómo la mayor parte de los artículos sobre trayectorias de pacientes está relacionado a enfermedades genéticas, y esto tiene relación con la predominancia que tienen las enfermedades genéticas en las enfermedades raras, que alcanzan aproximadamente un 80% de este grupo grande de enfermedades. Y en la barra que indica varias, está relacionada a aquellos artículos que hablan de enfermedades raras como un todo, en las que pueden estar incluidas genéticas, cáncer y otro tipo de enfermedades. Es importante destacar que hay artículos que no especifican el tipo de enfermedad, ya que son enfermedades de muy baja incidencia en lugares geográficos específicos, por lo que optan por no mencionarla para contribuir a la privacidad de las personas. Y dentro de la trayectoria de los pacientes con enfermedades raras, se observa que gran parte de los artículos hace análisis de la calidad de vida relacionada a la trayectoria y a los aspectos clínicos como diagnóstico y el manejo clínico y tratamiento. Y así también
varios artículos hacen análisis de la trayectoria como un todo, en la que incluyen aspectos de la calidad de vida y también del manejo clínico del paciente. Así terminamos la parte descriptiva y ahora los invito a acompañarme en este viaje para comprender la trayectoria de los pacientes. Recuerden que la trayectoria es la experiencia que tienen las personas y estos artículos revelan esa información. Por lo que en este viaje vamos a conocer algunos aspectos claves o hitos que se reflejan en las investigaciones. Como habíamos mencionado en un principio, la trayectoria comienza cuando se identifican signos y síntomas distintos, extraños que llaman la atención. Y ahí cuando las personas empiezan una búsqueda de información, que es bastante común en las enfermedades raras. Hoy en día la principal fuente de información es a través de Internet en Google, por lo tanto es una búsqueda bastante abierta de información. Pasa un tiempo que va a variar dependiendo del tipo de enfermedad y la decisión de la persona, en la que decide hacer su primera consulta e ingresar al sistema de salud. La búsqueda de información va a ser continua durante toda la trayectoria del paciente. Y después que ingresa al sistema de salud y que empieza a obtener alguna información de los profesionales, también se acerca a las organizaciones de pacientes para contribuir y obtener más información sobre lo que le está pasando. Es importante hacer mención que acá no solo buscan aspectos sobre la biología de la enfermedad o de lo que les puede estar sucediendo, sino que cómo esto puede impactar en su calidad de vida. Es importante también mencionar que las organizaciones de pacientes son fundamentales en la entrega de información a los pacientes, pero los estudios han reflejado que muy pocas veces los profesionales de la salud, el médico, orienta a los pacientes a qué organizaciones puede buscar información o de qué forma lo puede hacer. Por lo tanto, esta búsqueda en algunos casos es bastante abrumadora. Y este viaje continúa hasta que se pueden empezar a establecer o a obtener luces de un diagnóstico. En algunos casos se obtienen diagnósticos cerrados, en los cuales el paciente ha visitado distintos médicos y especialistas. Y estos diagnósticos errados hacen que se generen tratamientos equivocados o inespecíficos. En un 30% de los casos, los pacientes refieren que inician tratamientos sin tener un diagnóstico específico, solo basados en la experiencia que ha tenido el médico sobre otros casos de pacientes con condiciones de salud similares. En otros casos va a existir un diagnóstico definitivo, y esto es importante reconocer que no es el fin de la trayectoria, sino que la trayectoria va a continuar. En este momento en el que el paciente obtiene un diagnóstico, surge la primera inquietud que se identifica en las revisiones de qué hacer, cómo comunicar o a quién comunicarle esta información. Van a haber situaciones en las cuales las enfermedades son visibles. En ese caso, este proceso es mucho más sencillo. Pero en otros casos en los que las enfermedades no son visibles, el paciente tiene un tiempo y le genera preocupación cómo comunicar esta enfermedad por el por el miedo a la estigmatización. Como existe además ya un diagnóstico definitivo, podríamos pensar que vamos a tener un tratamiento, pero vamos a ver que en esta trayectoria de tratamiento tampoco eso es en todos los casos. En el mejor de los casos, tenemos un diagnóstico definitivo, existe un tratamiento disponible en el país de la persona, porque eso también es importante en cuanto a la regulación sanitaria de uso de medicamentos, es específico y es financieramente accesible, o sea, la persona lo puede costear. En el caso de Chile serían, por ejemplo, aquellas enfermedades que están incluidas en la ley Ricardo-Soto o en el GES, que tienen tratamiento que es específico y que pueden acceder por la protección financiera. Vamos a tener otros casos en el que el tratamiento está disponible en el país, es específico pero no es financieramente accesible. Y en este caso el costo que tienen las enfermedades raras es bastante relevante porque genera en muchas ocasiones que el grupo familiar haga esfuerzos para poder costear los tratamientos, lo que lleva a generar condiciones de pobreza que no estaban presentes antes de los diagnósticos de la enfermedad. Por lo tanto, abre nuevos problemas para las personas y para los países. Y otra opción van a ser aquellos tratamientos no disponibles en el país, pero opciones de otras formas que no están todavía validadas, lo que genera un riesgo sustancial para los pacientes que buscan otras opciones en las que puedan recibir tratamiento.
Entonces también acá cuando hacen el balance entre lo que es beneficioso y riesgoso para ellos, están en una situación de vulnerabilidad de no tener tratamiento, por lo tanto disminuyen la percepción de este riesgo sustancial. Esta es la primera parte de la trayectoria. Recuerden que es un periodo muy largo de tiempo, está bastante resumido. También se destacan aspectos favorables en la calidad de vida. Hay algunas cosas buenas. ¿Qué es bueno en los pacientes con enfermedades raras? Uno, cuando tienen disponibilidad de tratamiento, les genera una sensación de bienestar o de mejora de calidad de vida. También los diagnósticos oportunos y tener el acceso a estudios genéticos. Y los aspectos desfavorables van a estar relacionados con los síntomas de cada una de estas enfermedades, con la pérdida de amigos y la soledad, específicamente en padres de hijos o hijas con enfermedades raras, en los que muchas veces incluso uno de ellos debe dejar sus actividades laborales para el cuidado del hijo o la hija, limitaciones en la vida, restricciones en la participación por la situación de salud o la enfermedad que puedan tener, falta de conocimiento propia de ellos y de los equipos de salud, un panorama incierto, la necesidad constante de validar los síntomas frente a los profesionales de la salud por desconocimiento de estos mismos sobre las mismas enfermedades que tienen los pacientes. Y así también el costo de los tratamientos es un aspecto desfavorable en la calidad de vida, que no solo afecta al paciente, sino que también a todo el grupo familiar. Las trayectorias es importante analizarlas desde la perspectiva que se está entregando la información. ¿Quién nos está informando? Por un lado, sabemos que la información del paciente es clave porque es la experiencia. Y en este contexto, la experiencia es la percepción, cómo él percibe su trayectoria en el sistema de salud y en la prestación de servicios. Y para eso hoy en día están los PROMs, que son estos reportes de medición de resultados desde la experiencia del paciente, y validados actualmente está la opción de los PROMIS, que están disponibles para utilizar en distintos idiomas y tienen una validez en cuanto a la información que están entregando y se pueden aplicar incluso en niños menores de 18 años, y los POTSI, que son específicamente para evaluar las trayectorias, la percepción de los padres con hijos o hijas con enfermedades raras. También es importante acá identificar que dependiendo de la enfermedad rara hay una carga de enfermedad adicional, y esta carga en muchas ocasiones está relacionada a una carga psicológica, una carga del sistema de salud y una carga también de los aspectos sociales y las limitaciones que presentan los pacientes por su propia enfermedad. Así también el equipo de salud es clave. La percepción que existe de la enfermedad rara y de la trayectoria entre la visión del equipo de salud y del paciente está demostrado en uno de los artículos de revisión que es bastante distinta. Entonces no es posible solo obtener la percepción de una trayectoria de paciente viendo la imagen o lo que aporta el equipo de salud. Y es muy importante también para el desarrollo de la trayectoria de los pacientes la confianza que tienen con su equipo de salud. Esta confianza se genera o aumenta considerando un trato humano y la disponibilidad de los profesionales de atender las necesidades o consultas durante gran parte del día, no solo en la consulta médica. La familia también tiene un punto de vista sobre la trayectoria en los cuales se destaca que es muy importante contar con diagnóstico, poder obtener un acceso financiero a los tratamientos, establecer también prioridades en el tratamiento y que el uso del lenguaje sea objetivo. Se han publicado algunas revisiones en las cuales el uso del lenguaje con formas subjetivas como buen diagnóstico o que entregan esperanza son negativos cuando no se cumple lo que se ha establecido previamente. Y así también las organizaciones de pacientes son una fuente de información hoy en día relevante para analizar las trayectorias, para aportar a los sistemas de salud y como opción para poder desarrollar investigaciones siempre y cuando hacen bastante énfasis en que se resguarde la confidencialidad y la información de los pacientes. Y la tecnología hoy en día aporta a la trayectoria de los pacientes. ¿De qué forma? Por un lado, nos aporta al reclutamiento de pacientes, ya que los medios digitales, los sitios web de las organizaciones de pacientes y las publicaciones a través de infografía, información educativa y mensajes positivos han obtenido buenos resultados
buen reclutamiento y además buena representatividad geográfica, que es muy importante, por ejemplo, en el contexto de nuestro país. Así también para el diagnóstico y tratamiento a través de Machine Learning se están estableciendo algunas estrategias para identificar de forma temprana o establecer prediagnóstico, es decir, guiar el conocimiento o el camino, la trayectoria en esta odisea de obtener el diagnóstico. Y así también hay aplicaciones que se están utilizando sobre evaluación de tiempo real de la efectividad de los tratamientos y drogas de los pacientes con enfermedades raras. Sobre la secuenciación genómica, claramente aporta dentro del contexto de la trayectoria a los diagnósticos oportunos, pero hay que tener cuidado con las altas expectativas que esta genera en base a la percepción que tienen las personas de que esta secuenciación de obtención del diagnóstico les puede generar un tratamiento, en que muchas veces no va a estar disponible en los países. Y así también a través de comunidades que se están formando de pacientes online, lo que hace también aumentar la conectividad que tienen las personas con enfermedades raras entre pares y contribuir a la búsqueda de información. Como discusión me gustaría mencionar que evidenciamos un avance en la investigación en los últimos años sobre trayectoria, pero muchas diferencias entre los países. Por lo tanto, es importante también que los países generen investigación en trayectorias porque estas son muy dependientes de los sistemas de salud y del nivel de desarrollo de cada país. El conocimiento de las trayectorias permite conocer barreras en el sistema de salud y para esto, para poder obtener la información, es necesario contar con un registro de pacientes e identificarlos, lo que hoy en día está planteado en la propuesta del Plan Nacional de Enfermedades Raras Poco Frecuentes. En Chile no hay estudios sobre trayectorias de pacientes, y en el contexto que estamos hoy día, en el que se está elaborando esta propuesta de plan y que además está tan activa la participación ciudadana, es un momento bastante importante para el desarrollo de esta investigación. Y como les mencioné, considerando la geografía, la tecnología viene a ser una herramienta que nos ayude a realizar estos tipos de investigaciones y también los seguimientos en cuanto a los diagnósticos y tratamientos. ¿Cómo contribuye nuestra investigación? Uno, sistematizando la información de estos artículos, identificando puntos claves de las trayectorias, identificando brechas en cuanto a la diferencia en los números de publicaciones sobre trayectorias de pacientes en los diferentes países y continentes, y las dificultades de acceso a diagnóstico y financiamiento de tratamiento. Y así también identificar la diferencia que existe entre la percepción de los médicos y de los pacientes sobre las trayectorias. Para el contexto nacional es importante reconocer la investigación de trayectorias para el desarrollo de las políticas públicas, identificar los aspectos claves en las trayectorias de los pacientes, reconocer la importancia de la perspectiva de los pacientes para el futuro de la salud de nuestro país y que hoy en día hay una brecha de conocimientos sobre la trayectoria ya que no contamos con investigación. Y que en esta investigación es importante también considerar todos los paradigmas, tanto cuantitativos, cualitativos como mixtos. Y finalmente, como futura investigación, obviamente hacer investigación sobre trayectorias de pacientes con enfermedades raras y con otras enfermedades para obtener esta experiencia, el uso de Internet y de las redes sociales en los pacientes de nuestro país para saber cómo la están utilizando y así también contribuir a la entrega de información en los procesos de reclutamiento y la importancia de las áreas que no son médicas, sino que son de otros profesionales en el manejo de los pacientes con enfermedades raras. Para mencionar limitaciones, los aspectos seleccionados sobre la trayectoria fueron los más factibles de generalizar, pero no podemos olvidar que cada enfermedad tiene sus particularidades, por lo tanto también se pueden hacer estudios específicos de trayectorias de ciertas enfermedades. La selección de los artículos y los análisis fueron realizados solo por mí, por la investigadora principal, y el diseño de la investigación no consideró investigaciones que incluyeran solo la opinión del equipo de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Tomo yo la posta de Andrés que tiene que ir a otra reunión. ¿Hay preguntas para la presentación de Carla? ¿Se ofrece la palabra? La profesora Gabriela levantó la mano. Gabriela. Sí, súper. Oye, muchas gracias, Carla, y muy bien, y súper valioso este trabajo y
estupendo que te vayas incorporando al tema. Yo te quería preguntar sobre tu primera conclusión en la revisión de esto de las diferencias entre los países y sus sistemas de salud y el nivel de desarrollo. ¿Pudiste percibir uno ahí? Porque también lo que vemos es que también este tema de las enfermedades raras está muy sesgado hacia países en mayores niveles de desarrollo, porque hay otros que tienen tanta otra cosa de la cual dar cuenta que esto está bastante sumergido. Entonces, si bien los países que tú mostraste son países desarrollados en general, sí que tú pudiste percibir algunas diferencias ahí, porque tienen por lo menos diferencias en sistemas de salud. Quizá una diferencia es cómo se aborda. Creo que los países quizás con niveles menores de desarrollo consideran enfermedades bastante específicas. Los países que abordaban el concepto general de enfermedad rara son aquellos que tienen quizás más trayectoria o más desarrollo sobre investigación o planes que aborden las enfermedades raras, como pueden ser los países de Europa o el mismo Estados Unidos. Eso como una diferencia quizá a priori. ¿Más preguntas para Carla? Andrés, yo nada más que mencionar, o sea, felicitar las dos expositoras, las dos presentaciones, muy interesantes, muy buenas, sólidas. Respecto a la presentación de Carla, encuentro súper positivo el que esté mirando este tema. Creo que el ICIM, a través de Báltica, de Gabriela, son actores súper importantes a nivel nacional de poner esto en la mesa de las políticas públicas y avanzar hacia una eventual solución. No creo que tenga una solución mágica, pero que facilitarles la vida a mucha gente. Así que es un tema que considero súper importante. Muy buena la revisión que hicieron y muy buena la investigación y la incorporación que han hecho de grupos de pacientes y las interacciones que tienen con el sector político también, donde ya hay iniciativas impulsadas desde acá, en parte, por lo menos, iniciativas legales que van a cambiar bastante el destino de muchos pacientes. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, de no ser así, nuevamente agradecerle a las presentadoras del día de hoy y los dejo invitados para el próximo miércoles a uno más de nuestros seminarios académicos. Espérate, Juan Francisco. Sí, yo estaba viendo contigo y con Andrés, llegó una notificación, o sea, una invitación del rector hoy día en la mañana a que viene la subsecretaria de Salud Pública el próximo miércoles a las 12 y va a ser una charla sobre las lecciones aprendidas de la pandemia, que encuentro sumamente interesante. Así que les ruego que estén atentos. Vamos a evaluar si cambiar el seminario para la próxima semana y dejar ese espacio para que todos puedan atender al seminario, a la charla que va a dar la subsecretaria. Perfecto, entonces apenas lo decidamos, lo vamos a comunicar. Esa charla de la subsecretaria también es el miércoles a las 12, así que de todas maneras lo acoplaríamos al menos a nuestra plataforma usual. Bueno, ya. Eso. Saludos a todos y cuídense, síganse cuidando siempre. Nos vemos.